Muy buenas tardes, el doctor Enrique Florescano, doctora Claudia Rosas, estimados colegas, estimados estudiantes, queridos amigos. Me es muy grato dar la bienvenida a este evento organizado conjuntamente por la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y por el Instituto Ribagüero para escuchar la conferencia del doctor Enrique Florescano, uno de los más eminentes historiadores mexicanos. Para nosotros recibirlo aquí en la universidad es un gran honor. Junto con darles esa bienvenida, quería brevísimamente referirme a la trayectoria académica del doctor Florescano y posteriormente la doctora Claudia Rosas nos hará algunas reflexiones con respecto al libro La función social de la historia que va a motivar la conferencia del doctor Florescano. El doctor Enrique Florescano hizo la maestría en el Colegio de México y el doctorado en Historia en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París. Es un eminente historiador mexicano, autor de numerosos libros y artículos sobre una diversidad de temas de la historia mexicana: el pasado prehispánico, la historiografía, la historia económica y social, la memoria, los símbolos y los mitos, las identidades, etc. Se le considera uno de los principales renovadores de la investigación histórica, pues introdujo en México el enfoque historiográfico de la Escuela Francesa de los Anales. Quería mencionar los títulos de algunas de sus publicaciones, ya que es autor de decenas de libros y centenares de artículos. En cuanto a los libros, quería citar, El nuevo pasado mexicano, El mito de Quetzalcóatl, Etnia, Estado y Nación, Ensayo sobre las identidades colectivas de México, La historia y el historiador, La bandera mexicana, breve historia de su formación y simbolismo, Memoria indígena, Memoria mexicana, Ensayo sobre la reconstrucción del pasado, Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México, ¿Para qué estudiar y enseñar historia?, Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica, Imágenes de la patria a través de los siglos, Los orígenes del poder en Mesoamérica, y obviamente este último libro que será materia de la conferencia, La función social de la historia. Este libro, al cual se referirá ahora mismo la doctora Claudia Rosas, plantea temas cruciales para nuestro trabajo como historiadores, y yo no resisto la tentación, sobre todo porque veo aquí algunos exalumnos de metodología, de la investigación histórica, de mencionar una parte del libro que me parece apasionante, titulada Historia del gremio y para el gremio, donde el doctor Florescano dice lo siguiente: la mayor parte de la producción historiográfica está representada por estudios especializados que solo leen los mismos profesionales de la historia y sus estudiantes, y atribuye esto a la profesionalización de la disciplina y también al enclaustramiento del historiador. Este es uno de los muchos apasionantes temas que este libro trae consigo y a los cuales se va a referir ahora mismo Claudia Rosas, a quien cedo la palabra. Gracias, José. Buenas tardes con todos, y quería comentar el libro que es motivo de esta conferencia magistral que nos va a dar el doctor Enrique Florescano, a quien tenemos el honor de tener aquí en la universidad. Y es un libro muy interesante porque aborda una variedad de temas vinculados a la labor del historiador, al impacto social que debería y tiene la historia en el mundo, y él nos ha obsequiado un ejemplar del libro. Este es el libro que ya vamos a tener en la biblioteca, porque es una publicación relativamente reciente, La función social de la historia. Y el libro está dividido en dos partes. Precisamente la primera parte trata de la función social de la historia, y ahí hace un recorrido el doctor Florescano acerca de la historia como construcción de identidad, pero a la vez también como un conocimiento de lo extraño y lo remoto que nos lleva a practicar la alteridad y la empatía con las culturas y los hombres del pasado,
Al mismo tiempo como la historia es también el registro del transcurrir temporal y encuentro irrepetible entre el historiador y estos hombres y sociedades del pasado. Al mismo tiempo nos lleva desde Heródoto hasta los historiadores más contemporáneos, porque nos habla de los orígenes de la historia desde Heródoto, pero también cómo el pasado es historia contemporánea y también son hechos que estamos seguros que han ocurrido en el presente. Entonces hay toda una reflexión sobre la relación entre el historiador y el presente que me parece muy importante. Y luego también revisa ideas comunes que se han dado a lo largo de la historia, como la historia, si es o no maestra vida, si la historia es un tribunal o no que debe juzgar los hechos, y cómo también la historia provee de arquetipos en todos los tiempos, y estos arquetipos se nos proveen de manera inagotable, ¿no? Esa parte es muy interesante también porque ve las diversas naturalezas de la historia como memoria del poder, pero a la vez la historia como reconstrucción crítica del pasado y creación de comunidades imaginadas o naciones. Entonces, como ustedes pueden ver, la gama de aspectos y de temas que nos propone a la reflexión es bastante amplia. Y como señalaba el doctor José de la Puente, hay un capítulo muy interesante que es sobre las ataduras de la institución académica y del gremio, y que tiene que ver con el proceso de institucionalización y profesionalización de la historia y cómo ha generado un divorcio entre la investigación, la docencia y también el vínculo con la sociedad, con el público, ¿no? Con el ciudadano de a pie. Y todos estos temas son bien interesantes de reflexionar para nosotros que estamos en un proceso que ya hemos concluido de revisión curricular en la especialidad de Historia y donde tenemos que orientarnos hacia una nueva manera de enfocar la historia con nuevos retos y desafíos. Precisamente la segunda parte del libro no solamente trata de los pilares de la historiografía y de cómo se construye el discurso historiográfico, sino también la relación entre rito, memoria e historia, la relación entre la historia y la ficción, y cómo se han ido dando los cambios y transformaciones en el panorama de la historiografía actual, hasta llegar a cuáles son los desafíos de aquí adelante, ¿no? Entonces son temas muy importantes también para este proyecto de responsabilidad social, Historia para Maestros, en el que están involucrados nuestros estudiantes, y en ese sentido creo que va a ser muy productivo escuchar las reflexiones del doctor Florescano. Entonces lo dejo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primero debo de decirles a ustedes que estoy muy contento de volver a Lima, un país que he visitado varias veces, Perú, pero Lima he visitado más que las otras regiones de Perú, y siempre me ha sorprendido la riqueza, profundidad y diversidad de su historia. Así que yo he aprendido mucho también de la historia peruana antigua, moderna y contemporánea. Y quiero agradecer en primer lugar al doctor José de la Puente por esta invitación a través del Instituto Riva Agüero que se me ha hecho, y conjuntamente con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas que preside la doctora Susana Reis, y finalmente el área de Historia, la especialidad de Historia de esta universidad que dirige la doctora Claudia Rosas. Y muchas gracias a
José y a Claudia por sus palabras y muchas gracias a ustedes por su presencia. Y sin más voy a tratar de resumir los aspectos principales que trato en este libro. Hace tiempo, el historiador inglés Robin Collingwood definió así los fines de la historia. La historia es la disciplina del autoconocimiento humano. Conocerse a sí mismo significa, dice Collingwood, conocer lo que se puede hacer, y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta, la única pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho. El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y, en este sentido, lo que es el hombre. Estas palabras de Collingwood responden con economía a la pregunta ¿para qué se estudia la historia? El estudio de la historia, como lo saben bien ya los estudiantes de historia, es una indagación sobre el significado de la vida individual y colectiva de los seres humanos. Hasta el momento no se ha encontrado otra guía mejor para adentrarse en la complejidad de la existencia humana que este arte inventado en los albores de la civilización. Desde tiempos antiguos, el historiador se ha pensado un deudor de su grupo social. Conoce el oficio a través de las enseñanzas que recibe de sus profesores. Aprende la arquitectura de su disciplina, desmontando y rehaciendo los modelos heredados de sus antepasados. Descubre los secretos del arte por el análisis que hace de las variadas técnicas imaginadas por sus colegas. Sus libros de cabecera son a menudo obras escritas en lenguas ajenas a la suya y nutridas por las culturas más diversas. Es decir, desde que elige su vocación hasta que aprende a encauzarla, está rodeado de condicionantes sociales inescapables. La costumbre de leer la historia de un país a través de lo que hoy llamamos historia nacional nos ha hecho olvidar que detrás de la historia escrita por los vencedores permanecen latentes las versiones de los grupos marginados y oprimidos, e incluso la visión de los derrotados. Una respuesta adecuada sobre el sentido y los propósitos de la narración histórica debería incluir las interpretaciones del pasado hechas por los sectores marginados, para así hablar, si no de una inalcanzable historia total, al menos de una plural, más representativa de la diversidad social que constituye a las naciones. En ese interminable aprendizaje del oficio de historiador, este va descubriendo las cambiantes funciones de la historia. Entre ellas, quiero recordar a ustedes las siguientes. El relato histórico como discurso de identidad. Cuando el vuelo de la historia nos transporta a los tiempos transcurridos y nos acerca a las tareas que nuestros antecesores le asignaron al pasado, advertimos que las funciones de la historia han sido múltiples, variadas. También observamos que buena parte de esas tareas se concentró en dotar a los grupos humanos de identidad, cohesión y sentido colectivo. Dotar a un pueblo de un pasado común y fundar en ese origen remoto una identidad colectiva es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia. Se inventó hace mucho tiempo y sigue vigente hoy día. Como dice el escritor John Updike, el historiador sigue siendo el especialista de la tribu que tiene el encargo de contarle a los demás lo que todo grupo necesita saber: quiénes somos, cuáles fueron nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros antepasados, cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia.
Estas características explican el gran atractivo que tiene el relato histórico y su vasta audiencia, constantemente renovada. Atrae al común de la gente y al curioso, porque el relato histórico lo transporta al misterioso lugar de los orígenes. Al tender un puente entre el pasado distante y el presente incierto, el relato del historiador establece una relación de parentesco con los antepasados próximos y lejanos, y un sentimiento de continuidad en el interior del grupo, el pueblo o la nación. El conocimiento de lo extraño y remoto. Si el estudio de la historia ha sido una búsqueda infatigable de lo propio, su práctica es un registro de la diversidad del acontecer humano. La Inquisición histórica nos abre al conocimiento del otro, a aquello que es distinto y extraño a nosotros, y en esa medida nos hace partícipes de experiencias no vividas, pero con las cuales nos identificamos y formamos nuestra propia idea de la pluralidad de la aventura humana. Para el estudioso de la historia, la inmersión en el pasado es un encuentro con formas de vida distintas, marcadas por la influencia de diversos medios naturales y culturales. Por esos rasgos peculiares, a la práctica de la historia puede llamársele el oficio de la comprensión. Obliga a un ejercicio de comprensión de acciones y motivaciones de seres humanos diferentes a nosotros. Y como esa tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes, es también un ejercicio de comprensión de lo extraño, una obra de comunión y amistad con el otro. Dicho en forma resumida, el oficio de historiador exige una disposición para el asombro, una apertura a lo diferente y una práctica de la tolerancia. Como advierte el historiador Owen Chadwick, el oficio de historiador requiere la humildad del corazón y la apertura de la mente, dos cualidades que proverbialmente se ha dicho que son indispensables para la comprensión histórica. Registro de la temporalidad. Al mismo tiempo que la imaginación histórica